punto, hirugarren puntua da, saiako udalaren legazioa hiri hondakin solidoak biltzeko eta kudeatzeko zerbitzu emateagatiko tasa arautzen duen ordenantzaren aldaketa behin-behinean aldatzeko ebazpenaren aurkakoa. Alegación del Ayuntamiento de Zaña contra el acuerdo por el que se realizó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios y gestión de residuos sólidos urbanos. Entonces voy a proceder a la lectura del dictamen que se adoptó en la comisión informativa celebrada ayer, día 17 de diciembre. Por la secretaria de la Mancomunidad se procede a la lectura íntegra del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Zalla en sesión extraordinaria urgente celebrada el 28 de noviembre de 2012 y que literalmente señala: doña Natalia Aispitarte Astigarraga, secretaria interina del Ayuntamiento de Zalla, Vizcaya, certifico que el Ayuntamiento de Zalla en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de noviembre de 2012 adoptó el siguiente acuerdo. 3. Alegaciones a presentar al acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones por las que se aprobó, perdona, de porque esto no me llama, ¿no? Y esto se va a ver. Alegaciones a presentar por el acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones por el que se aprobó provisionalmente la modificación de las tarifas de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicio de recogida y gestión de los residuos urbanos. Toma la palabra el alcalde presidente en funciones, don Joseba Leicegui, quien literalmente dice: por acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones de fecha 6 de noviembre de 2012 se aprobó provisionalmente la modificación de las tarifas de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos. Dicho acuerdo se publica en el Boletín Oficial de Vizcaya número 218 de 15 de noviembre de 2012, existiendo un plazo de 30 días a partir de la publicación para que por los interesados se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes. Conforme al dispuesto en el artículo 26 de la norma foral 9/2005 de Haciendas Locales, los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios deberán adoptarse a la vista de informes técnicos económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del costo de aquellos respectivamente. En la Junta General celebrada el día 6 de noviembre de 2012, ante reiteradas preguntas realizadas por los miembros de la Junta, se deja constancia que por parte de la secretaria interventora de la inexistencia de dicho informe. Por todo ello, habiendo quedado acreditado que el expediente de la modificación de las tarifas de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicio de recogida y gestión de los residuos urbanos no consta la existencia del citado informe, por la presente dentro del plazo de exposición pública, este grupo político municipal propone, en base a lo expuesto al pleno del Ayuntamiento de Zalla, la presentación de una alegación al acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2012. Por lo tanto, los asistentes, por mayoría absoluta, con los votos del Grupo Municipal de Zalla Bay y la abstención del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Nacionalista Vasco, acuerdan aprobar la propuesta realizada por el Grupo Político Municipal de Zalla Bay y presentar una alegación al acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones con fecha 6 de noviembre de 2012, por el que se aprobó provisionalmente la modificación de las tarifas de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida y gestión de los residuos urbanos, al no constar en el expediente el informe técnico económico, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 26 de la norma foral 4/2005 de Haciendas Locales. Por la secretaria interventora de la Mancomunidad se procede a la lectura del artículo 26 de la norma foral 9/2005 de 16 de diciembre de Haciendas Locales, que literalmente señala: los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios deberán adoptarse a la vista de informes técnicos económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquello respectivamente. En consecuencia, puesto que el acuerdo objeto de la alegación
alegación se refiere a la modificación de la tarifa de la ordenanza reguladora por la tasa de prestación de servicio y gestión de residuos sólidos urbanos, de la propia lectura de preceptos transcrito se deduce que no es necesaria la emisión del informe, ya que no se ha producido con la aprobación provisional una modificación de esta que sea según el precepto legalmente previsto. Bueno, en este momento de los debates se incorpora don José Jaime Villanueva. Toma la palabra don Javier Portillo Berasaluce Zayabay para indicar que por parte de la intervención de la mancomunidad se debe expresar la necesariedad o innecesariedad del informe técnico económico para la realización de la modificación de la tasa por prestación del servicio y gestión de residuos sólidos urbanos. Por parte de la secretaria interventora se indica que, tal y como ha afirmado anteriormente, el artículo 26 de la norma foral 9/2005 de 18 de diciembre de Haciendas Locales expresa que los informes técnicos económicos solo están previstos en el supuesto de acuerdo del establecimiento de tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de dominio público o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios. Toma la palabra el señor Portillo Zayabay para indicar que en el momento económico en que nos encontramos, la subida de tarifas de la tasa no debería llevarse a cabo y además afirma la necesidad de renegociar el contrato que se mantiene con las empresas Impesa y Garbiker para respectivamente la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Zaya, ya que él ha entendido que el señor Portillo, alcalde del Ayuntamiento de Zaya, interpondrá recurso contencioso contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de las tarifas de la tasa por recogida y gestión de residuos sólidos urbanos. El señor Portillo, con relación a la intervención anterior, indica que el Ayuntamiento que él preside hará sobre esta cuestión lo que le digan sus técnicos. Seguidamente se debate entre los señores Colata Martínez, JPNV y don Javier Portillo Berasaluce Zayabay sobre diversas cuestiones relacionadas, todas ellas con los contratos que la mancomunidad tiene suscritos con Impesa y Garbiker para la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Bueno, en estos momentos de los debates se incorpora doña Diana Martínez Iza. Toma la palabra don Arturo Carabias Camino AG para expresar la necesidad de remitir la documentación relacionada con los asuntos objeto de debate en las sesiones de la mancomunidad para poder adoptar las decisiones conociendo todos sus aspectos. Según parece, se pretende judicializar este asunto, pero en definitiva se trata de determinar si es o no necesario la emisión de un informe técnico económico para la modificación de las tarifas de una tasa. Toma la palabra don José Jaime Villanueva Landaburu para expresar que está previsto la realización de una reunión con Garbiker, a lo que el señor Artara contesta afirmando que la misma tendrá lugar durante el próximo mes de enero. La comisión informativa por mayoría absoluta y en todo caso con los votos a favor de EAJ-PNV 9, 4 en contra, Bildu 2, Zayabay 1, AI 1 y 2 abstenciones por parte de Carrancha Zavala 1 y AG 1, examina la desestimación de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Zaya contra el acuerdo adoptado por la Junta General de esta mancomunidad en sesión extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2012, de virtud del cual se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación y gestión de residuos sólidos urbanos. Bueno, se debatió de ayer, pero si tenéis alguna cuestión de lo que... no sé si... Yo una cuestión sin perjuicio que de dejo fondo ya hay figura que me era una reunión para explicar. Una pregunta sobre el tema Garbiker. Garbiker coge las basuras del centro regulador o como llamemos está aquí y las lleva a la depuradora, ¿no? De transferencia y lleva... De transferencia. No, Garbiker, bueno, sí. Garbiker. ¿Cómo has dicho? Los lleva desde el centro de transferencia. Jaime, eso yo creo que es un tema en todo caso de ruegos y preguntas. Estamos tratando un tema que es una alegación. Cualquier cuestión relacionada con esa alegación es pertinente. Luego tienes el turno de ruegos y preguntas. Es que si no, esto parecería un debate de pescadería más que de un salón de plenos de la Junta de la Mancomunidad. En todo caso, yo tengo mis dudas con que leamos el dictamen y el debate previo. Yo creo que las reuniones de las comisiones son ámbitos privados, es un ámbito privado y se le está dando publicidad cuando ni siquiera se nos ha dado la posibilidad de hacer algún retoque o algún malentendido de lo que hemos podido decir. No es el caso.
pero yo creo que con el dictamen es suficiente, porque si los debates, si nos reunimos en comisiones para debatir privadamente asuntos que luego vamos a traer aquí, yo me voy a hacer responsable de lo que diga hoy aquí, no de lo que cualquier secretario ponga en un acta que yo luego no he podido ver. Entonces, y me tengo que hacer responsable también de lo que es, que no digo que sea el caso, que ha dicho, pero puede ser el caso. Entonces, entiendo que cuando vengamos a votar un dictamen, se someta a juicio el dictamen y seamos nosotros los que luego, si queremos, porque yo el debate de ayer no lo voy a reproducir, porque a mí ayer me quedó claro la conversación que tuve con Goldo, pero se ha reproducido por un tercero y yo creo que el reglamento no dice eso, además. Bueno, si queréis, era una práctica que se llevaba No, ya, pero- de forma histórica en la, Ya, pero a en la veces- mancomunidad. a veces las Así cosas- que, las a partir cosas- de ahora, si solamente se No, lee el si es dictamen, puede mucho ser mejor. relevante porque cambie el dictamen, pero en un caso que es un tema que además estuvimos debatiendo algo de fondo, que bueno, yo si quiero lo repetiré hoy y si no, pues no lo Sí, repetiré. no, es una cuestión que la verdad Que no tiene mucho sentido. que está... Sin más, me parecía, yo no iba a intervenir, pero me parecía La pertinente. siguiente se leerá No se puede hacer el ahora mismo, dictamen del dictamen de... Con el dictamen, en su caso, con el informe de secretaría, Omitir- venga a colación. Omitir. En la siguiente alegación... ¿Me si entiendes os lo parece que bien, te quiero decir? Yo Sí, no sí, he sí. tenido una fiscalización sobre las palabras mías y igual Yo no creo son, que no son las que yo quise decir porque Esperanza no ha podido Si os notar. parece bien, en la siguiente alegación podemos leer O incluso en directamente... esta, dejamos que solamente aparezca... Bueno, que ya se ha leído, pero entonces para la siguiente alegación, si os parece bien, leer el dictamen, porque los que estuvimos en la comisión sabemos el debate lo que es, y aquí si surge el debate otra vez de que decir más cosas, se dirá. Es que si nos limitamos un poco la posibilidad también de debate aquí, yo creo que Vale, también bien. un poco venimos a eso. De acuerdo. Yo alguna aportación sí que quería hacer, no Sí. con ánimo de volver a reeditar el debate de ayer, lo que se dijo ayer se dijo, pero sí porque en la comisión de ayer se dijeron algunas cosas que luego uno tiene que contrastar con su secretaria, con su interventor, y sí me gustaría añadir algún argumento más al debate. Concretamente ayer se hizo una distinción en la que todos aprendimos, yo cada día aprendo más, sobre informe de legalidad, informe de fiscalización e informe técnico-económico. A ese respecto, pues sí me gustaría incidir en lo que ha dicho José Jaime. He sido yo el que le he dicho que en el vídeo aparece claramente como José Jaime, en la junta anterior, pidió en 8 ocasiones que a ver si había un informe que avalara la decisión de subir las tasas. Lo pidió en 8 ocasiones. Y la respuesta que se le dio es que no había un informe de ilegalidad, es decir, no se le contestó a la pregunta sobre si existía o no existía ese informe y tampoco se le aclaró si era o no era necesario ese informe. Ayer en la comisión estuvimos hablando a este respecto y bueno, pues constatar que la pregunta se repitió en 8 ocasiones y en la Junta, que yo creo que era el momento en el que era pertinente aclarar ese punto, no se le dio esa respuesta, no se dijo si era necesario o no, y ni siquiera se dijo si existía o no existía. Por otra parte, sobre las aclaraciones que se hicieron ayer sobre la diferencia entre informe técnico-económico e informe de fiscalización, entiendo que un informe técnico-económico es un informe de viabilidad sobre un servicio nuevo que se quiere implantar y bueno, en ese sentido entiendo que habrá un informe técnico-económico que date de la fecha en la que se implante ese servicio. Bueno, pues aclarar que desde el Ayuntamiento de Zalla pediremos ese informe porque me parece importante, con total transparencia, poder analizar ese informe y de esa forma convencernos nosotros mismos que tenemos un buen contrato y unas buenas tasas establecidas para el servicio de basuras. Entonces, bueno, vamos a apuntar que lo pediremos por escrito, si hace falta lo hago aquí verbalmente, si hace falta pedirlo por escrito, pues lo pediremos. Y también, ya que estamos en cuanto a aclarar términos, me gustaría aclarar lo que dice la norma foral 9/2005 en su artículo 25, capítulo 2, aclarando en qué consiste una tasa y, por tanto, qué conceptos caben dentro de una tasa. En este capítulo 2 del artículo 25 dice que, en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto del valor de la prestación recibida. Es decir, por definición, una tasa se le impone, en este caso al ciudadano, para repercutirle el coste de un determinado servicio, su coste, no más. Del debate de ayer me parece que quedó claro, y no se dijo que no fuera cierto, que se están cobrando unas tasas y en algunos casos
en algunos ayuntamientos no se está aportando a la mancomunidad para pagar el servicio de recogida de basuras la totalidad de lo recaudado. Por lo tanto, creo que no se está cumpliendo con este artículo de la norma foral, por lo tanto no se está utilizando la totalidad del dinero que se recauda de los ciudadanos en algunos municipios para pagar el contrato de basuras de la mancomunidad. Y a ese respecto, pues sería interesante, como decía al principio, analizar el informe técnico económico, analizar las aportaciones que tiene que hacer cada ayuntamiento, que tiene que hacer cada ciudadano vía las tasas y poder comprobar que efectivamente está calculado de forma adecuada y estamos cumpliendo con la legalidad vigente a la hora de cobrar tasas a nuestros ciudadanos. Y en cualquier caso, aunque el voto ayer en la comisión fue de desestimar esta alegación, y supongo pues, que ese voto se repetirá en la Junta de hoy, el Ayuntamiento de Zalla se reserva el derecho de continuar con su reclamación con el objetivo de salvaguardar los derechos de sus vecinos y para asegurar de que se les cobre la tasa de recogida de basuras tal y como establece la ley, y que los vecinos de Zalla paguen la parte que deben pagar según esos criterios objetivos que entiendo que se reflejarían en el informe técnico-económico del momento en el que se estableció el servicio. Nada más. ¿Luisa quería decir algo? No, como va a ser con votación, no vale, no era más. Vale. Coldo, si quieres. Sí. Bueno, creo que todas las cuestiones relativas a la tasa de RSU, de la recogida de sólidos urbanos, hubo una reunión expresa, una reunión informativa, con presencia de la empresa Invisa, en la cual se hablaron de todas las cuestiones relacionadas a ese respecto y todas las dudas que han podido surgir en los distintos ayuntamientos al respecto de la gestión de la misma. Yo creo que ese era el ámbito en el cual había que debatirlo y bueno, estuvo representado por Zalla Bay, no estuviste tú precisamente, estuvo uno de tus concejales y creo que en aquel momento se dio todas las informaciones que creo que obvian darlas en una entidad o en un ente como es la Junta General, porque son cuestiones técnicas que son para debate en todo caso en una comisión, en una reunión, a esos efectos. Pero no obstante, a mí lo que me parece es que el Ayuntamiento de Zalla o Zalla Bay lo que pretende con todas esas cuestiones es un poco desviar la cuestión en sí. Aquí hay una alegación presentada por el Ayuntamiento de Zalla en base al artículo 26, en el cual se habla de que no hay un informe técnico económico en virtud de ese artículo. Ese artículo habla de una serie de cosas y para nada habla de una modificación de las tarifas o una modificación de las tasas. Es decir, Zalla Bay está trasladando una alegación, presentando una serie de argumentos jurídicos que para nada tienen que ver con el hecho en cuestión. Lógicamente nosotros, pues, como no puede ser de otra manera, estamos totalmente conformes con el informe o las aseveraciones jurídicas que ha hecho la secretaria interventora de la Mancomunidad y nosotros a ese efecto lo que vamos a hacer es no admitir esa alegación. Y insisto, yo creo que aquí, lo dije en la comisión, efectivamente, bueno, hay cuestiones que puedan ser debatibles, habrá cuestiones que sean mejorables, cuestiones que estaremos haciendo mal, como hemos hecho hasta la fecha, cuestiones que estaremos haciendo regular y otras cosas que estaremos haciendo bien, pero la cuestión es intentar entre todos mejorar lo que son los servicios que se prestan desde la Mancomunidad y no utilizar determinados subterfugios legales para intentar paralizar la actividad de la Mancomunidad. Hay un contrato que lo que determina es que tiene que haber un incremento de las remuneraciones que se dan por el mismo en el IPC, y lo que está haciendo la Mancomunidad es trasladar absolutamente ese IPC a lo que son las tasas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. De hecho, yo creo que aquí estamos en una serie de ayuntamientos que hemos aprobado un incremento de las tasas en virtud del IPC, creo que Zalla también lo ha aprobado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento lo que hay que ser también es coherente. Y sin más, sin entrar en esa cuestión, que es otra cuestión a debatir, lo que hay que ir es al fondo de la cuestión y es la alegación. Y la alegación no tiene por dónde cogerse. Entonces, Zalla es libre de presentar un recurso contencioso, Zalla es libre de gastar los dineros de sus vecinos y vecinas en un contencioso que tiene, si no ninguna, muy reducidas posibilidades de ganar. Pero bueno, al final es la responsabilidad del equipo de gobierno de Zalla el tomar decisiones otras. Nosotros simplemente lo que tenemos que actuar es con responsabilidad e intentar en un futuro que las cuestiones contenciosas se resuelvan donde se tienen que resolver. Es hablando,
intentando aclarar las posturas y no teniendo planteamientos sobre la mesa que al final lo que intentan hacer es judicializar determinados problemas que tienen, problemas políticos, que tienen que solucionarse por la vía política. Bueno, brevemente y simplemente por alusiones, pues decir que para colaborar en que mejore esta mancomunidad, aquí están los representantes de Zalla Valle han estado desde el primer momento. Llevamos pidiendo explicaciones con la responsabilidad que les debemos a nuestros vecinos sobre las cuentas de la mancomunidad y por lo tanto sobre las aportaciones del ayuntamiento y de los vecinos de Zalla. Y a eso nos hemos dedicado durante mucho tiempo. Se pueden repasar las actas y se verá cómo llevamos pidiendo explicaciones sobre que es el contrato más gordo de la mancomunidad desde octubre del 2011. Nos hemos sentado a dialogar con todos los que hemos podido y hemos pedido explicaciones y hemos atendido y hemos escuchado a quien nos ha querido dar esas explicaciones, pero la reunión con Invisa se ha producido en diciembre, un año y un mes después de que empezáramos a pedir explicaciones sobre el contrato. Después de que tuvimos que conseguir nosotros mismos el contrato, porque nuestra mancomunidad no nos lo dio. Nosotros hemos tenido que ir a acudir a esas empresas para pedir los contratos, para informarnos de las condiciones, porque nuestra mancomunidad no nos ha dado esa información. Voluntad para que esto funcione mejor la tenemos toda. Y en ningún momento estamos utilizando ningún subterfugio legal para paralizar absolutamente nada. Lo que estamos es defendiendo los intereses de nuestros vecinos y pasando a una segunda fase, visto que transcurrido año y medio nuestra mancomunidad no nos está asistiendo, no nos está informando de algo tan importante como un contrato de 1.200.000 euros, pues tenemos que pasar a lo siguiente. Y no es buscar ningún subterfugio, es identificar malas praxis en los protocolos a seguir dentro de las comisiones y dentro de las juntas de la mancomunidad y quejarnos al respecto, con el único objetivo de que esto funcione bien. Puedes estar seguro que eso es lo que queremos, que nuestra mancomunidad funcione bien. Nada más. Bueno, sin más, por cerrar Cerramos ya por alusiones, bueno, nosotros al final lo que queremos es, lo que es pertinente en este momento es tratar el punto de las alegaciones. Hay una alegación presentada por Zalla Valle que no tiene ningún fundamento jurídico. No tiene ningún fundamento jurídico. Y ese es el fin de la cuestión. Otro tipo de debates, pues bueno, lógicamente pues se pueden trasladar a la Junta. Desde luego este no es el punto. El punto es debatir sobre las alegaciones que se han presentado por el Ayuntamiento de Zalla. Y a ese respecto nosotros no podemos decir más que no tiene fundamento. Sí. Vale. Una cosa, Sí. simplemente nosotros ayer votamos a favor de la alegación de Zalla y lo volveremos a hacer hoy, pero no por entrar, como dice Koldo, en el tema ese, sino por apoyar lo que está diciendo Koldo, que a ver si somos capaces de esto darle una vuelta a la forma de actuar y mejorar todo esto, porque entre otras cosas, y me dirá Koldo que tampoco sigue el punto pero lo voy a decir, y no es de pescadería, las pescaderías son los del mal, y aquí creo que no. Es decir, el tema es el siguiente, que pedimos ya que entre comisión y junta, que por lo menos haya 2 días, y va pasando el tiempo y tampoco Ya hay. quedamos eso ayer, ¿no? Sí, luego le va a decir. Es decir, entonces vamos a poder seguir apoyándolo siempre para que sea un toque de que, oye, vamos a ver si le cambiamos esto, que todos estamos interesados en que vaya bien. Sí, no, a partir de la... Tenía la intención de haberlo hecho en esta, pero a partir de todas las siguientes comisiones, o sea, juntas extraordinarias ordinarias, las comisiones se harán el miércoles anterior, con 4 días o 5 de tiempo entre comisiones. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la alegación? 4. A ver, ya tú. 4. Vale. ¿Votos en contra? Espera un momento. 4 y 4, ¿verdad? 4 y 4. No hay, sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?